hemos tomado la iniciativa de desarrollar una serie que hemos titulado Conociendo a Dios, conociendo los atributos de Dios. Hemos hablado que Dios es todopoderoso, hemos hablado que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente, hemos hablado que Dios es omnisciente, hemos hablado acerca que Jehová es nuestro pastor, hemos hablado también acerca que Dios nos ama con amor eterno, hemos hablado que Dios es justo, hemos hablado que Dios es celoso, hemos hablado un poco acerca de la ira de Dios, pero el día de ahora vamos a hablar un poco acerca de la santidad de Dios. ¿Qué es eso que tanto se predica en las iglesias acerca de que Dios es santo o la santidad de Dios? Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 y 9. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Yo leo el versículo 8 y usted me ayuda con el 9. Dice así el Señor en su palabra: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Padre y Dios nuestro, en esta mañana te suplicamos, Señor, que nos hables al corazón, que no se diga nada, Señor, en contra de tu voluntad, sino que lejos de eso podamos aprender un poco acerca de esa santidad, de ese Dios santo, que muchas veces, Señor, le cortamos esa santidad o ignoramos esa santidad. Te pedimos, Señor, fortalécenos, ábrenos el conocimiento, el entendimiento, abre nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de Jesús, nombre glorioso. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. La palabra santidad es una palabra que hoy en día a la mayor parte de iglesias o a la mayor parte de cristianos nos da un poquito de miedo. Somos reacios a la palabra santidad. Nos engrifamos cuando escuchamos la palabra santidad. Cuando en un púlpito se predica demasiado acerca de la santidad, levantamos el dedo acusatoriamente y decimos legalista. Cuando en algunos púlpitos se habla acerca de la santidad, la gente empieza a decir fariseo. Cuando en algunos lugares hablamos acerca de la santidad de Dios, ofende el pecado de muchos de nosotros, porque el pecado nuestro ofende la santidad de Dios. Quiero decir, y quiero que entendamos bien el concepto de santidad en este día. El día de ahora la meditación necesito que abra su entendimiento y que abra mucho la Biblia, porque tenemos que ver a la luz de la Escritura qué es la santidad de Dios. La palabra santidad viene del hebreo kadosh, que significa separado o puro. Son los dos significados literales de la palabra santidad. La palabra hebrea kadosh, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo de Dios. La palabra kadosh significa separado o significa puro en sus dos significados. Y se lo voy a ir despacito para que me lo entiendan. ¿Por qué decimos que Dios es santo? Número 1, porque es sumamente puro y porque es totalmente separado del pecado. Se cumplen las dos cosas: pureza y separación. Palabra kadosh, palabra santidad, pureza y separación. Dios es sumamente puro por un lado y por el otro lado está completa y totalmente separado del pecado. Amén. La pureza o la santidad de Dios le impide aceptar el pecado porque Él es santo. Dios no puede tolerar el pecado porque Él es, no porque Él es todopoderoso, no porque Él es todo amor, sino porque Él es santo. La santidad de Dios destaca la excelencia moral de nuestro Dios. Él está limpio de toda corrupción, Él es único, no hay otro como Él. Él es un modelo de pureza para todos aquellos que quieren buscar la santidad. ¿Cuál es el modelo? Dios. ¿Por qué? Porque solo Él es santo. Y vamos a ver ciertos versículos que dicen en la Escritura: solo tú eres santo. Y lo hemos cantado. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Dios es santo. La santidad de Dios como atributo, como carácter moral de Él, como algo personal de Dios, envuelve o blinda todos los demás atributos de Dios. Se lo voy a poner con ejemplo. Hemos dicho que Dios es omnipotente, amén. Es decir, que Dios todo lo puede hacer. Pero la omnipotencia de Dios está rodeada de su santidad. ¿Qué significa eso, pastor?
que en su omnipotencia Dios puede hacer todo aquello que no vaya en contra de su santidad. Decían los filósofos, si Dios todo lo puede hacer, significa que Dios puede pecar. No, ¿por qué? Porque va en contra de su santidad. Porque Dios es sumamente puro por un lado y está completamente separado del pecado. Entonces Dios puede hacer, según sus atributos, absolutamente todo lo que Él quiera, pero dentro o blindado de su santidad. Entonces Dios todo lo puede hacer, menos cualquier cosa que vaya en contra de su propia santidad. ¿Se va entendiendo? Ok. Hablamos, por ejemplo, que cuando la ira de Dios se manifiesta, recuerde, la santidad de Dios envuelve todo el carácter, todos los atributos, todo el ser de Dios. Porque Dios es santo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que la ira de Dios se manifiesta contra el pecado, cuando hablamos que Dios se molesta, cuando hablamos que Dios se castiga, Él no se enoja o no castiga en pecado. Él castiga en santidad a través de su justicia. ¿Cómo así? Dios castiga porque Él es justo y cuando castiga, no castiga pecaminosamente, castiga santamente porque Él está cuidando o está protegiendo su santidad a través de su justicia. ¿Se entiende? Amén. Ok. Cuando Dios ejerce su amor, lo ejerce a través o blindado de su santidad. ¿Cómo así, pastor? Entiéndame bien. Pastor, dice la Biblia que Dios en esencia es amor. Amén. ¿Puede Dios amar el pecado entonces? No. ¿Por qué? Porque Dios ejerce todos sus atributos en virtud o blindado de su santidad. Entonces Dios no puede amar el pecado porque Él es santo. La santidad de Dios protege su pureza y no tiene nada que ver con el pecado. Cuando decimos que Dios ama, pero Dios no ama el pecado. Y ahí es donde viene aquella difusión, aquella cosita que nos cuesta entender. Pastor, pero entonces nosotros somos pecadores. Y si decimos que Dios ama, pero en su santidad no puede amar el pecado, pastor, ¿cómo es que Dios me puede amar a mí? Si yo soy pecador. Si el pecado mora en mí. Si el pecado mora en mi carne, dice Pablo. Y ahí es donde viene lo precioso de la santidad de Dios. Y lo vamos a ir desarrollando poquito a poquito. Entre el problema aquel, como un Dios completamente puro, totalmente separado del pecado, ¿cómo va a relacionarse con criaturas impuras, imperfectas y pecadoras? Fíjese que si usted va conmigo a Job capítulo 34, versículo 10, Job nos enseña y nos dice que el omnipotente, que el Dios santo, no puede morar en la iniquidad. Tiene que estar separado o alejado del pecado. Job 34:10. Dice, por tanto, varones de... No, búsquelo, Job 34:10. Job está un poquito antes de los Salmos. Job 34:10. Por tanto, varones de... Ve a su vecino. Varón de inteligencia. Esto es para los que piensan. Entender la santidad de Dios es para aquellas personas, no para lo que le van a contar. No para lo que le dijeron, es para lo que dice la Biblia. Por tanto, varones de inteligencia, aquella persona que verdaderamente quiere conocer a Dios. Oídme, lejos está Dios de la impiedad y el omnipotente de la iniquidad. Ok, entonces ahí ya vamos vislumbrando. Ese Dios santo en su santidad, en su pureza, está completamente alejado y no puede morar con la suciedad del pecado. El pecado, hemos dicho en otras ocasiones, nos separa de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea inocente, lo crea santo, lo crea perfecto, pero el hombre toma una decisión o comete un error, se introduce el pecado y lo primero que hace el pecado es corta la relación o la comunión con Dios. Hemos visto en cantidad de imágenes en internet, en Facebook, en lo que usted quiera, que por allá está Dios y hay un gran abismo y el hombre está a este lado. ¿Y cómo podemos cruzar ese abismo? Y llega Jesús y pone una cruz ahí en ese abismo y podemos cruzar a través de la cruz. Ese abismo que está ahí, que separa al Dios santo del hombre pecador, ese abismo se llama pecado. Ese abismo, lo que el pecado vino a hacer es a separar lo que Dios había unido. Dios une al hombre en su creación con él. Dios quería tener comunión con el hombre. Entre el pecado y lo que hace el pecado es nos separa del Dios santo.
Y la Biblia lo enseña. Dios no puede habitar, esté lejos del Todopoderoso, de la iniquidad. El hombre se vuelve inicuo, el hombre se vuelve pecador y el hombre automáticamente decide darle la vuelta al Dios Santo, darle la espalda y caminar en contrasentido al Dios Santo. El problema no es, y entiéndame algo, el problema no es que el hombre peca, el problema es que Dios es santo. Si Dios no fuera santo, no hubiera problema que usted y yo fuéramos pecadores. Porque mi Dios no fuera santo. ¿Cuál es el problema? El problema no es el pecado. El problema es que tenemos un Dios santo. Que el Dios de toda la tierra, el único Dios verdadero, es en esencia santo y no puede convivir, no puede tolerar, no puede aceptar el pecado. El problema, iglesia, es que cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, estamos ofendiendo su santidad. Recuerde, la santidad de Dios es en esencia lo que cubre, lo que blinda todos sus demás atributos, toda su esencia en general. Entonces, cuando nosotros pecamos contra Dios, lo que ofendemos es su santidad. ¿Qué es el pecado? Es una ofensa directa, es una mancha directa contra la santidad de Dios. Se lo pongo en un ejemplo. Viene usted y usted acaba de lavar su carrito, lo tiene limpio, lo tiene bonito, un carrito blanco, sacadito, pero sacadito del dealer. El pecado es como que usted le agarra un montón de lodo y ese carrito muy bonito, precioso, recién pintadito, sacadito del dealer, usted le pone el montón de lodo y se lo restriega. Eso es el pecado a la santidad de Dios. Un Dios completamente puro, un Dios completamente santo. El hombre viene, la creación viene, toda la creación obedece a Dios, menos el hombre. ¿Y qué hace el hombre? Contra la santidad de Dios atenta. Cada vez que pecamos, tratamos de ofender u ofendemos la santidad de Dios. ¿Y cómo lo ofendemos? Le voy a poner un caso. Quinto mandamiento: honrarás a padre y a madre para que tus días sean largos sobre la tierra. El problema, hermano, no es, y entiéndame bien, no es que ofendiste o que no honraste a papá y mamá. El problema no es que robaste. El problema no es que mentiste. El problema es que ofendes la santidad de Dios cuando cometes estos actos. ¿Y cómo lo ofendo? Quebrantando su ley, que es santa, que es justa y que es buena. La santidad de Dios, recuerde, rodea todos sus atributos, porque la ley de Dios, entonces, si la ley es de Dios y Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, entonces la ley de Dios es buena, santa y justa. Si gusta, busque Romanos 7:7. Un Dios santo tiene una ley santa, un Dios bueno tiene una ley buena. Un Dios justo tiene una ley justa. Si nosotros tenemos un Dios santo, su ley es santa. Cuando nosotros rompemos, cuando nosotros quebrantamos su ley, cuando quebrantamos los mandamientos, cuando nos rebelamos a su palabra, el problema no es que quebrantamos la palabra, el problema no es que desobedecemos, el problema es que atentamos contra la santidad de Dios, porque si Él es santo, su ley es santa. Romanos 7:7. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? Responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Volvemos. Y aquí déjenme un punto un momentito. Vamos a seguir con el texto. ¿Es mala la ley? Dice, no, porque viene de un Dios bueno y santo. Yo conocí el pecado por la ley. Yo reconozco que soy pecador cuando soy confrontado con un Dios santo. Cuando yo me doy cuenta, y es pregunta, ¿cuándo yo me doy cuenta que soy pecador? Cuando me confronto con la realidad de estar enfrente, de haber ofendido a un Dios santo, puro, apartado del mal y del pecado. Cuando yo entro en la convicción del pecado, cuando entiendo que yo he ofendido a un Dios santo. ¿Cuándo es que el hombre se arrepiente? Cuando entiende que ha ofendido la santidad de Dios y le duele haberlo hecho. Ahí es cuando el hombre entra en arrepentimiento. Ahí es cuando el hombre entiende que su pecado, usted puede decir, no, pero sí que, ¿y eso quién no lo hace, pastor?
Y mentir quien no lo hace. Y robarse algo de la oficina donde voy a limpiar. O robarse algo del trabajo. Si eso el jefe ni lo ve, hombre. Si eso no es mal, todo el mundo lo hace. El problema no es ni que todo el mundo lo haga, ni que todo el mundo lo acepte. El problema es que quebranta la ley santa de un Dios santo. Cuando entro en arrepentimiento, cuando entiendo que con mis acciones estoy ofendiendo la santidad de un Dios completo y totalmente santo. Si yo conociera la ley, si yo no conociera la ley, no conocería el pecado. Si yo no entendiera que Dios es santo, a mí no me importaría pecar. Y hoy en día lo que la iglesia necesita es volver a las raíces de conocer no al Dios Todopoderoso, porque muchos conocemos al Dios Todopoderoso, no al Dios que sana. Muchos hemos testificado que Dios es un Dios que sana. Necesitamos regresar a la raíz de recordar y de respetar y de amar y de buscar al Dios Santo. Le aseguro que si usted y yo conociéramos más acerca del Dios Santo, pecaríamos menos. Porque entenderíamos que nuestro pecado ofende la santidad de un Dios que está blindado completamente, está cubierto completamente de su santidad. Tanto así que en Apocalipsis dice que los querubines, los ángeles de fuego, los seres vivientes, aquellos ángeles que estaban especiales para estar delante de la presencia de Dios, ni siquiera ellos se atrevían a ver a Dios al rostro, porque dice que con 2 alas volaban y con 2 alas se cubrían el rostro para no ver la gloria de la santidad de Dios. ¿Y cuál era su canto? Santo, santo, santo. ¿Qué hacemos nosotros? Ofendemos la santidad de Dios. La santidad de Dios no fuera total, óigame bien, si la santidad de Dios no fuera total y tolerara, por decirle algo, el adulterio. Mire, hermano, si yo fuera adúltero no tengo de qué arrepentirme. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no fuera total. Si la santidad de Dios fuera parcial, nosotros ya la hicimos. El problema es que Dios no es parcialmente santo. El problema es que Dios es total, completamente santo. La santidad de Dios, si no fuera total, tolerara la mentira. Entonces usted y yo no tenemos que preocuparnos por decir mentiras. Porque mi Dios tolerara las mentiras. Si Él no fuera totalmente santo. Pero como lo es, no la puede tolerar. Esas famosas mentiritas blancas. ¿Y qué Dios entiende? Si Dios fuera parcialmente medio santo, un cuarto de santo, o 99.9% santo, usted dijera, no, pero si esta mentirita, eso no ofende a Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios es total y 100% santo. Su ley es total y completamente santa. Cuando nosotros quebrantamos uno de sus mandamientos, una de sus leyes, uno de sus estatutos, ofendemos la total santidad de Dios. ¿Se va entendiendo? Ok. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día no queremos comprender la santidad de Dios. Porque al entender la santidad de Dios, el hombre entiende lo horrible de su pecado. Cuando usted entiende la santidad de Dios, usted automáticamente tiene que entender lo horrible, lo terrible, lo asqueroso de nuestro pecado. Y hoy no lo queremos entender. Hoy queremos andar en nuestra propia idea que somos buenos. En nuestra propia idea que nosotros no necesitamos, que yo no le hago mal a nadie. Y a mí me encanta explicarlo con el ejemplo del hermano Montano. Cuando él andaba, antes de conocer al Señor, él se le acercaba a la gente, le evangelizaba, le decía, mire, usted necesita de Cristo. Y él decía, mire, si yo soy bueno, vaya a hablarle a aquel al bolo, vaya a hablarle a que le pega a la mujer, vaya a hablarle a aquel, a la prostituta, a aquel voy a hablarle. Yo soy bueno. ¿Qué es eso? La autosantidad que proclamamos que tenemos. Y eso es lo que el mundo, lo que la iglesia hoy en día no quiere entender, que no podemos tener a un Dios semisanto. Tenemos un Dios 100% santo. La santidad de Dios, hermanos, es bella, es preciosa, es pura. Y mi pecado, cuando yo entiendo que la santidad de Dios es eso, yo tengo que entender que mi pecado es horrendo, es terrible y es abominable delante de la santidad de Dios. Seguimos con el texto, Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó
para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Se lo voy a poner facilito. ¿Qué hace el pecado? Dijimos, ofender la santidad de Dios. ¿Qué hace nuestra carne? Se rebela contra la santidad de Dios. ¿Qué hace el Dios Santo con nuestros pecados? Lo sentencia. La paga del pecado es muerte. Pero ahí tenemos un problema. Un Dios Santo tratando de relacionarse con un montón de criaturas pecadoras imperfectas. Y ahí es donde tenemos que entrar en lo que es el mensaje precioso del Evangelio. Ahí tenemos que entrar en la solución que vino Dios, ese Dios Santo, que no podía restablecer la comunión entre el hombre pecador y el Dios Santo. ¿Qué fue lo que hizo ese Dios para poder establecer o restablecer o poder traer a esos pecadores una vez más a su presencia? Cristo, y se lo quiero ejemplificar así. Cuando Cristo vino a la tierra, a él lo criticaban muchísimo porque él se juntaba con prostitutas, con borrachos, con pecadores. Amén. Cuando Cristo fue confrontado y le dijo, Señor, ¿por qué te reúnes con ese tipo de gente? ¿Por qué permites que ese montón de pecadores entren a una iglesia donde se supone que ahí mora tu presencia y tú eres santo? Entonces el lugar donde tú estás es santo. ¿Y por qué permites que entren este montón de pecadores comenzando desde el que está en el púlpito? Porque Cristo en su amor vino a cumplir la santidad de Dios y vino a rescatar lo que se había perdido. Y eso centramos todos nosotros que en algún momento ofendimos la santidad de Dios. Se lo sigo leyendo, 7:12. De manera que la ley a la verdad es, léalo, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces ahí se va agarrando forma la cosa. El mandamiento es santo porque Dios es santo. Su ley es justa porque Él es justo. Su palabra es buena porque Él es bueno. Y dice en el 13, luego lo que es bueno vino para mí a hacer muerte en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Se lo voy a explicar así facilito para que me lo entiendan. La condición del hombre es una condición desde el nacimiento pecadora. David dijo, en pecado me formó mi madre. En Génesis, Dios dice, el hombre desde su juventud, su pensamiento tiende al mal. Antes de la destrucción del arca de Noé, antes del diluvio. Entiéndame algo. No podemos hacer el bien y no podemos ser buenos según los parámetros de la santidad de Dios. Podemos ser buenos, podemos hacer el bien según los parámetros del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te pone parámetros bajos. Porque la santidad del mundo es relativa. Pero nosotros no podemos hacer el bien ni podemos ser buenos de acuerdo al parámetro de la santidad de Dios. Y te lo voy a comprobar con la Biblia. Si yo tomo, pero no fumo, no adultero, el mundo dice, este es bueno. Solo porque, ¿quién nos echa una cerveza? ¿Quién no? Una canita ley. Pero mire, por todo lo demás, es responsable, atiende a la mujer, cuida a los hijos, va a la iglesia. Amén. Entonces, bueno, este es bueno. ¿Por qué? Según los parámetros del mundo, del frío. Según los parámetros del mundo. Si yo no robo, pero golpeo a mi mujer, pero soy buen padre, pero miento, soy bueno para algunos, pero no para con Dios. Ay, si estos hermanitos que andan ahí con corbatas se ven que son bien santos. Es de azulito. Ya se van quitando la corbata algunos, qué barbaridad. Supóngase que cumple con los requisitos del mundo y los pecados del corazón.
Y Jesús nos dejó todavía más fregaditos, porque Jesús vino y nos puso las cosas todavía más claras. Le dice a los escribas y a los fariseos, los que cumplían la ley externamente: ustedes se creen santos porque no adulteran. Amén, dijeron aquellos. Pero yo les vengo a decir, dijo Jesús, que el que ya vio a una mujer con codicia, ya adulteró con ella. Vaya cosa. Ustedes se creen santos porque nunca han matado a nadie. Amén, dijeron los religiosos. Pero Jesús les dijo, y saben que el que ya odia a su hermano, en su corazón cometió asesinato. ¿Cuántos asesinos y fornicarios sabemos? No levanten la mano, ¿verdad? No hay. Sí hay. Y Jesús nos dejó bien fregados en ese sentido. Porque el cumplimiento de la ley externo no refleja lo interno del corazón. No lo refleja. Muchas veces es parte de, pero no lo refleja en su totalidad, porque los escribas y los fariseos creían que eran santos por cumplir la ley externamente, pero Jesús les dijo, señores, ustedes se ven bien bonitos como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro qué pudrición andamos. Y el problema no es la pudrición, el problema es que con esa pudrición no nos podemos presentar delante de un Dios santo. Busque conmigo Santiago 2.8. Santiago 2.8. Si quiere, váyase allá despuesito váyase a Apocalipsis y empiece de Apocalipsis para atrás. Así le va a ser un poquito más fácil. Santiago 2.8. Santiago 2.8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Pero lee el 9. Santiago 2.9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados. Hasta con eso pecamos. Con hacer acepción de personas. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora váyase al 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque con un punto usted ofende la santidad total, perfecta, bella, majestuosa de un Dios santo. Porque el que dijo, dice en el 11, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Se lo pongo. Si usted en todos los puntos es don bueno, buena gente, magnífica persona, pero usted quebranta, no mentirás, se hace transgresor de toda la ley, ofendiendo toda la santidad de Dios. Pastor, ¿pero qué radical es eso? Sí, porque nuestro Dios tiene su santidad radical. Cuando Jesús, y quiero enfocarle bien esto, no hay bueno, no hay gusto, ni a uno, Romanos capítulo 3, se lo quiero enfocar bien para que usted y yo entendamos la necesidad que tenemos de ser santos, pero ya le voy a explicar cómo. Dice la Escritura, y yo sé que muchos lo conocen, sin santidad nadie verá al Señor. Y si dejamos hasta aquí el sermón, ninguno de nosotros lo vamos a ver. Porque todos hemos quebrantado en lo más mínimo de la ley. Y si no, siga conmigo. Dice, se hace transgresor de la ley. Váyase a Apocalipsis 15:4. Mientras usted lo busca, yo le recuerdo un punto. Llegó un muchacho rico, un joven rico, delante de Jesús y le dice, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios. Bueno solo Dios. Entonces usted y yo no podemos ser buenos conforme al estándar de Dios. Nosotros no podemos ser buenos conforme al estándar de Dios. Podemos ser buenos conforme al estándar del mundo. Podemos ser buenos conforme al estándar de todos los demás. Pero conforme al estándar de la santidad de Dios, bueno solo Dios. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué dice la Biblia? Solo tú eres santo. ¿Qué dijo Jesús?
porque bueno solo hay uno y es Dios. Entonces el hombre ni es bueno, ni mucho menos es santo. Eso en la teología reformada se llama la depravación total del hombre. Somos pecadores, estamos muertos espiritualmente, estamos vendidos al pecado, estamos ciegos a la luz de Cristo, completamente perdidos. Si usted se va, si gusta búsquelo, si no, no. Josué 24:19, reforzando el punto. Entonces Josué le dijo al pueblo, si gusta solo escúchelo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho el bien. Hoy en día el pueblo de Dios conoce al Dios todopoderoso, al Dios sanador, al Dios misericordioso, al Dios bueno, al Dios de amor, pero nos hace falta conocer lo que hemos estudiado estos últimos domingos: el Dios celoso, el Dios justo, el Dios que castiga, y sobre todo lo que vamos a ver este domingo, si no alcanzamos hoy, hasta el otro domingo, al Dios santo. Porque la santidad de Dios, si usted se fija en esa palabra de Apocalipsis 15:4, donde dice: Señor, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. La santidad de Dios es el motivo principal por el cual usted y yo debemos adorarle. Pastor, yo le adoro porque me sanó. No falta conocer todavía al Dios santo. Porque el verdadero motivo, la razón número uno por la cual nosotros tenemos que adorarle, no es porque Él es todopoderoso, no es porque Él es todo amor, es porque Él es santo. Por eso, el conocimiento de un Dios santo tiene que generar en usted y en mí la adoración verdadera. Jesús le dijo: mujer, vienen tiempos en los cuales Dios busca, no los adorará ni en Jerusalén ni en este monte, sino que Dios buscará adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son los adoradores en espíritu y en verdad? Los que han conocido la verdad de un Dios santo y le adoran porque Él es santo, y le buscan porque Él es santo, y le aman porque Él es santo. Si nosotros aprendiéramos y entendiéramos la santidad de Dios, hermano, le aseguro que pecaríamos menos. Le aseguro que usted y yo respetaríamos más a Dios porque Él es santo. Nos cuidaríamos más de ofenderle con esos pequeños detallitos que el mundo no considera ofensas contra Dios. Pero cuando usted conoce al Dios santo, usted sabe que aún esos detalles pequeños, la santidad de Dios se ofende. Necesitamos conocer más al Dios santo. Muchos conocemos, como le digo: pastor, yo le adoro porque Él me ha sanado. Pastor, yo le adoro porque Él me ha sacado adelante, porque Él me ha fortalecido. Hermano, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve que el Dios todopoderoso, que Jehová Rafa, el Dios que sana, te haya sanado y vas a seguir viviendo como que Dios no fuera santo? Y respetando a Dios, dándole la espalda. El día viernes, la hermana Verónica compartía un texto acerca de los 10 leprosos. Busque conmigo para desarrollarle, para que me entienda bien la idea. Salmos 99:3, pero búsqueme estas dos citas. Salmo 99:3. ¿De qué te sirve haber conocido el poder de Dios? Que Dios te haya sanado, que Dios te haya restaurado, que Dios te haya levantado del lecho de muerte, si no conoces al Dios santo. Son dos versículos que tenemos que amarrarlos ahí. Salmo 99:3. ¿Lo tenemos? Amén. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Versículo 5, por favor. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Subrayame esa última parte: postrados delante del estrado de sus pies, Él es santo. Quédese en mente. Y ahora, con esa idea, transportes al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 11, versículo 17. Postrados delante de sus pies, porque Él es santo. Lucas capítulo 17, 11. Se lo voy a empezar a aclarar. Vienen esos 10 leprosos, Jesús viene de Jerusalén, tenía que pasar por Samaria, se le presentan 10 leprosos, 10 hombres que estaban atestados con una enfermedad terminal de aquel tiempo. Y si usted se fija, Lucas 17, vámonos al versículo 12. Lucas 17, 12, al final.
Entraron en una aldea. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon. Ok, váyanle poniendo atención. 10 hombres leprosos se pararon de lejos, parados, lejos. Ok. Vienen y levantan la voz y dicen: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrados a los sacerdotes. Aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Amén. Los que se pararon de lejos, fueron y fueron sanados. Ahora siga conmigo en el 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Por qué? No, déjenmelo ahí. Se postró rostro a tierra a sus pies. ¿Qué decía el salmo anterior? Postrados ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. ¿Qué hizo este hombre leproso que fue sanado mientras iba? Cuando regresa, abre sus ojos, descubre y ve la santidad de Cristo. Y postrado, como decía el salmo, a sus pies, le adoró porque Él es santo. Póngale coco aquí. 10 hombres se paran de lejos y le dicen: Señor, ten misericordia de mí. Y Cristo tuvo misericordia de ellos, porque le dio, los sanó. Y caminaron rumbo a Jerusalén para presentarse delante de los sacerdotes, caminando en la misericordia. ¿Qué fue lo que ellos pidieron? Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y ellos, cuando caminaron en la misericordia. Ok. En la misericordia de Dios todos cabemos, hermano. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Qué es eso? Misericordia. Él le da vida a los buenos y a los malos. ¿Qué es eso? Misericordia. Él no se termina, Él no fulmina, Él no destruye al pecador, porque alcanza su misericordia. Y en la misericordia, usted y yo podemos caminar por años. Nos paramos de lejos delante de Jesús con nuestro pecado, con nuestra rebeldía, y aún así Dios en su misericordia nos puede bendecir, nos puede sanar, nos puede ayudar, y podemos caminar por años en la misericordia. Pero solo uno va a regresar, va a ver a Cristo después de caminar en la misericordia, y lo va a ver como el Dios santo de toda la tierra, y se va a postrar y le va a adorar y le va a agradecer. Solo uno. ¿A qué quiero llegar con esto? Si usted termina de leer el texto conmigo, el versículo 17, Jesús le respondió: no son 10 los que fueron limpiados, ¿y dónde están los 9? 18. Y no hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha. Ok, póngale atención. Los 9 caminaron en la misericordia, pero para salvarse usted necesita caminar en la gracia. Usted necesita caminar en la gracia. ¿Quién caminó en la gracia? Solo uno. El que regresó, entendió la santidad de Dios, se tendió a los pies de Jesús y con agradecimiento de corazón le dijo: Señor, yo reconozco. Ese no caminó en la misericordia, ese caminó en la gracia. Y después de la sanidad, porque también la tuvo, Cristo le dio algo más, que fue la salvación. Muchos caminamos en la misericordia, pero no en la gracia. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? La destrucción. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido de Dios para los pecadores que no merecíamos nada. Y la gracia todavía es un paso más adelante de la misericordia. Usted camina en la misericordia, pero cuando descubre la gracia, tiene todos los beneficios de la misericordia, más la salvación. Más haber reconocido al Dios santo de la tierra, más aquella comunión con Cristo, más ese acercamiento con Dios. ¿Se entiende? Ok. Váyase conmigo a Romanos 6:21. Romanos 6:21. Recuerde que estamos tratando de utilizar la Biblia, desempólvela, aprende a usarla. Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales os avergonzáis ahora? Porque el fin de aquellas era
muerte. Estamos hablando del pecado, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Póngale coco aquí. Parábola del sembrador. La semilla produce, da frutos, crece. Jesús dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Se lo aplico. Si usted siembra una semilla de aguacate, el fruto va a ser aguacate. Siembra semillas de limón, tienen que crecer limones. Ok. Si la semilla que se sembró en su corazón es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, entonces el fruto de una persona que verdaderamente ha recibido a Cristo, el fruto, hermano, va a ser Cristo. Si la semilla es Cristo, el fruto va a ser modelar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Para vida, que ese es el fin, lo que dice más adelante ahí. El fruto es la santificación, pero el fin es la vida. Pero si la semilla es Cristo, y Cristo es santo, entonces cuando es sembrado en nuestros corazones, el fruto que tiene que producir en nosotros es modelar el carácter de Cristo, amar, desear, buscar la santidad. Si la semilla es santa, el fruto va a ser... No, dígalo sin miedo. Si la semilla es santa, el fruto va a ser santo. Si la semilla es de limón, va a dar limones. Si la semilla es de aguacate, va a dar aguacates. Si la semilla es buena, va a dar cosas buenas. Si usted ha recibido a Cristo verdaderamente y está germinando, usted va a dar frutos de Cristo buenos. Usted va a reflejar, usted va a modelar el carácter de Cristo en su vida, si verdaderamente Cristo ha resucitado en nosotros. Si Jesús es santo y Él es quien santifica, iglesia, es por demás. Usted no le puede decir una semilla sembrada en buena tierra, ahí quédate, no vaya a germinar, porque por más que regañe la semilla, va a dar fruto, va a salir, va a crecer. Si la semilla ha caído en buena tierra, va a producir, y lo va a hacer por la gracia de Dios. Y vamos a entrar en un tema un poquito delicado, y quiero la madurez del caso con ustedes. Aquellos que andan diciendo que el Espíritu Santo les tocó, que gritan, que lloran, que se devanan en el suelo, que saltan y que al levantarse salen de la puerta y siguen viviendo con el mismo deseo, las mismas ganas, haciendo las mismas cosas, sería de preguntarse qué fue lo que verdaderamente le pasó a esta gente. Porque si la semilla es santa, va a producir frutos santos. Porque si la semilla es Cristo, va a producir el carácter de Cristo en nuestra vida. Y si decimos que el Espíritu Santo nos tocó, va a producir los frutos del Espíritu. Pero si nosotros decimos que tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo, que nos tocó, que nos devanó, que nos hizo esto, que nos hizo saltar, que nos hizo llorar, pero al salir salimos siendo completamente iguales, no pega. Porque la semilla o no era la misma semilla, o no cayó en buena tierra. Pero la semilla da frutos. Y si la semilla es buena, va a producir frutos buenos. Y si la semilla es santa, su fruto va a ser amor. Óigame bien, no le estoy diciendo perfección, que es algo completamente distinto. Le estoy diciendo que si la semilla es santa, va a producir un fruto que es amor por la santidad de Dios, un deseo por la santidad de Dios, una lucha sincera por agradar al Dios santo, una batalla por no ofenderle, un pesar por haberle fallado, un dolor por el pecado cometido. Eso es cuando la semilla santa, buena, pura de la santidad de Cristo entra en nosotros. ¿Qué produce? Amor por lo que Él ama, odio por lo que Él odia. ¿Y qué de Dios? El pecado. Y yo no le digo que usted y yo no vamos a pecar, le estoy diciendo que usted y yo, cuando la semilla cae en buena tierra, cuando Cristo verdaderamente entra en nosotros, va a producir el deseo de querer agradarle más. Va a producir el deseo de aquel Dios que antes ignorábamos, querer ahora reconocerlo en todos nuestros caminos. Y eso es el camino a la santidad. No me entiendas que santidad es, ya no peco, ya no voy a ver la mujer de mi prójimo, ya no voy a ver televisión. Por ahí me contaban de que la comunidad menonita en Canadá, aquí arribita, la comunidad menonita, que es una derivación antigua del protestantismo, antes de los anabaptistas,
como que usted diga los tatarabuelos de los bautistas. La comunidad menonita vive en comunidades donde no hay energía eléctrica, donde se visten todavía con ropas hasta el ojo del pie. Y pensar que por lo externo nos vamos a hacer más santos es volver a las raíces fariseicas. Aquellos que por fuera cumplían toda la ley, mas por dentro muchas veces descuidamos. Tú no te vas a volver santo cuando te vas y estás hasta el ojo del pie. Tú no vas a volverte más santo cuando ya no salgas de tu casa. Tú no te vas a volver santo cuando quites el internet y toda la tecnología de tu casa. Tú te vas a volver santo cuando nazca en tu corazón el deseo por la santidad de Dios, el amor por acercarte a Dios, el deseo de no fallarle más a Dios. Eso es el camino a la santidad. Amén. Amén. Siempre que Dios se manifestó en alguien, produjo cambios. Es imposible que hoy en día no lo siga haciendo, cuando Dios verdaderamente se ha manifestado a alguien. Seguimos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese bien cómo Pablo lo lleva, pero precioso. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque ofendiste la santidad de Dios. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No porque tú eres santo, sino porque Cristo es santo. Ya lo vamos a desarrollar bonito para que me lo vaya entendiendo. La obra de Cristo en la santificación del creyente. Dios es santo, eso significa que Dios es apartado del mal. ¿Existe otro ser apartado del mal? No. Porque Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, porque tú eres santo, Jehová. Pero fíjese que es bien curioso. También dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, hablando del pueblo de Israel. Primera de Pedro 2:9, búscalo ahí cerquita en la Biblia. Primera de Pedro 2:9, vaya a Apocalipsis y comience de atrás para adelante. Primera de Pedro 2:9. ¿Hay algún ser apartado del pecado completamente aparte de Dios? Respuesta no. Lo curioso es que la Biblia llama a hombres pecadores santos. Al pueblo de Israel le llamó, tú eres pueblo santo para Jehová. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Porque nosotros no somos apartados del pecado, Dios nos aparta del dominio del pecado. Esa es la santidad, ya vimos la santidad de Dios, ahora la santidad en el hombre. Nosotros no somos apartados del pecado. El único que es apartado del pecado es Dios. ¿Qué hace Dios entonces? Él nos aparta a nosotros de la potestad del pecado. ¿Y qué hace eso? Cuando somos apartados de la potestad del pecado, somos santificados. El cristiano no es santo, es santificado. El cristiano no es justo, es justificado. Aquel versículo, sin santidad nadie verá al Señor. Si dejábamos el sermón hasta ahorita, decimos, ninguno de nosotros lo ve. Pero cuando entramos a entender que el Dios santo, el Dios de toda la tierra, el Dios omnipotente, el Dios de amor, vino, puso sus ojos en un montón de pecadores que no éramos santos, que no éramos apartados del mal. Y en aquel famoso pacto eterno del que hemos hablado en otros domingos anteriores, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen y dicen, señores, el hombre va a pecar. Necesitamos santificarlo. Necesitamos justificarlo. Necesitamos limpiar la mancha del pecado de la vida de ellos. ¿Qué hacemos? Necesitamos un cordero sin mancha. Necesitamos una sangre perfecta. Necesitamos un sacrificio maravilloso. Y viene Jesús y en el pacto eterno y en la eternidad dice, Padre, yo voy. Yo me voy a humanizar, yo me voy a encarnar, yo me voy a hacer hombre, yo voy a ser el Cordero de Dios que va a quitar el pecado. Y cuando se quita el pecado, se agrega la santidad. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. El pecado es lo que ofende la santidad de Dios. Entonces, cuando Cristo viene y siendo el Cordero perfecto, quita el pecado de nosotros, entonces nosotros ya no somos santos, somos santificados, porque Él quitó el pecado de nosotros. Él santifica porque Él te aparta. Él santifica porque Él te escoge. Él santifica porque Él te purifica a ti. Como hombres pecadores van a ver a Dios sin la santidad y ninguno de nosotros podemos llegar a ser santos si no es por la obra preciosa y maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es el Evangelio. Si usted busca conmigo a cerquita de Pedro, un par de páginas adelante, un par de páginas atrás, Hebreos 2:9.
Por cuestión de tiempo leamos el 11, Hebreos 2.11. Está hablando de Jesús. Hebreos 2.11. Porque Jesús es el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo. Cristo es quien nos santifica a nosotros y no se avergüenza de llamarnos hermanos. La Biblia de lenguaje sencillo se lo quiero compartir como lo relata. Dice, nosotros somos santificados por Jesús, somos ahora juntamente con Él hijos del mismo Padre, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esa es la versión de la Biblia de lenguaje sencillo. En Cristo Jesús somos ahora juntamente santificados y con Él somos llamados hijos del Padre. Jesús es el único ser que ha vivido y ha cumplido los parámetros de santidad del Dios Santo. Lucas capítulo 1:35, no lo busque, usted yo lo conoce, yo sé que lo conoce. Viene el Espíritu Santo, viene el ángel Gabriel, se le presenta a María y le dice, María, vendrá sobre ti, la sombra del Omnipotente te cubrirá, y ese santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es el único ser santo que ha nacido o ha existido sobre la faz de la tierra. Y ese santo ser que nacerá de María será llamado Hijo del Dios Altísimo. Por ahí encontramos también cuando Jesús es bautizado, se abren los cielos, aparece la voz aquella del cielo, desciende el Espíritu Santo y aquella voz dice, he aquí mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aquel que había cumplido y satisfecho la santidad de Dios. Iglesia, Cristo es el único ser santo desde su nacimiento, que vivió una vida santa cumpliendo la ley de Dios sin apartarse en la diestra ni en la siniestra. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, porque Él es santo, es inocente, es sin mancha, es apartado del pecado y más sublime que los cielos. Refiriéndose a Cristo. Jesús era santo, porque Él era puro. Y porque Él era apartado del pecado, más se acercó a los pecadores. En la cruz del Calvario encontramos una palabra que a muchos de nosotros nos ha dado conflicto por años. Jesús agonizando dice, Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido es, papito, papito, ¿por qué me has desamparado? Muchos teólogos han dicho que Dios quiso tapar los ojos porque no quería ver el sufrimiento, la agonía de su Hijo en la cruz, y dicen que puso tinieblas sobre toda la tierra y que el sol se oscureció. Pero si usted le revisa y le busca un poquito más a fondo, ¿por qué Jesús, el único ser santo, el único que podía habitar delante de la presencia del Dios Santo, el único que recibió esas palabras, mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, ¿por qué en un momento llega a decir, papá, Dios Santo, ¿por qué me has abandonado? La respuesta es fácil, porque según la Escritura, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, dice que Jesús llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo. Los llevó sobre el madero para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuimos nosotros sanados, hablando de Cristo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué es lo que el Padre vio en Jesús cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Si el Padre, siendo un Dios santo, no puede habitar con el pecado y tiene que volver su vista para otro lado para no ver pecado, porque cosa inmunda no habitará delante de él, el único que había tenido la atención del Padre porque Él era santo, que era Cristo, en un momento se siente abandonado por el Padre, porque el Padre, al cargar sobre el Hijo, sobre el Cordero de Dios, todos los pecados de todos nosotros, aquel que era puro se volvió pecado, y lo enseña 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Que vio Dios el Padre, el Dios Santo, cuando vio a Cristo en la cruz del Calvario, vio todos los pecados suyos y míos en ese ser. ¿Y qué hizo el Padre? Tuvo que hacer lo que había dicho en la Escritura, volver a ver su rostro para otro lado. Y por eso el Padre tuvo que abandonar al Hijo, porque el Hijo, siendo inocente, se volvió pecado por nosotros. Porque el Hijo, siendo justo, cargó todas nuestras injusticias. Porque el Hijo, siendo puro, cargó con todas nuestras impiedades. Y por eso el Padre
abandonó al Hijo por un momento. ¿Qué tenía que hacer un Dios santo para tener comunión con un montón de pecadores? Respuesta: enviar a un Hijo santo para que viviera una vida santa, para que en el momento de la muerte todos los pecados de todos los pecadores, todas las ofensas a la santidad de Dios fueran cargadas sobre el inocente, para que el inocente pagase por los culpables, para que el justo pagara por los injustos, para que el santo le diera santidad a los que no lo éramos. Ahí cobra más forma aquel versículo: más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Ahí se va configurando. Ahí usted y yo vamos abriendo los ojos para entender que si Pablo dice que el pecado es muerte y Pablo dice que nosotros somos pecadores, ahí dice que la Escritura que nadie puede ver al Dios santo si no es con santidad. Y la pregunta es: ¿y entonces cómo hacemos? La respuesta es: Cristo en la cruz del Calvario es la justicia y la santidad de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta tarde estamos acá reunidos, Señor, delante de tu presencia, un Dios santo, un Dios que se ofende, Señor, su santidad es ofendida, es ultrajada por nosotros día a día, momento a momento, segundo a segundo. Mas, Señor, en tu amor y en tu misericordia en la cruz del Calvario mostraste todos los atributos de un Dios puro, santo, bueno y justo. Demostraste tu amor entregándonos a un Cordero sin mancha para perdón, remisión de nuestros pecados. Demostraste tu santidad, porque aquel que era justo fue cargado con nuestras injusticias, pero tú le diste la espalda, porque la injusticia y el pecado no puede habitar delante de ti. Mostraste tu justicia, Señor, castigando el pecado. Mostraste tu omnipotencia, Señor, salvando al pecador, porque lo que para nosotros era imposible, tú lo hiciste posible. Mostraste tu ira, Señor, llevando o cargando sobre el justo, sobre el Cordero, lo que para nosotros era digno de muerte, pero lo pusiste a su cuenta. Mostraste tu misericordia, Señor, para con todos nosotros en la cruz. Mostraste tu personalidad de buen pastor, del Salmo 23, porque en esa cruz tú nos llamaste a reconciliación. Tú dijiste: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mostraste tu bondad, Señor, en esa cruz, porque siendo lo que éramos, sin necesidad, Señor, tú mandaste a tu Hijo morir por nosotros, para satisfacer tu santidad, para satisfacer, Señor, tu justicia. Señor, no hay otra forma de acercarnos al Dios Santo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, sino el nombre del único Hijo puro y santo de Dios. Ese ser santo que nació en la tierra, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquel que no cometió pecado alguno, mas por nosotros fue castigado. En este día usted y yo tenemos que reconocer que necesitamos santidad para ver a Dios, porque Dios es santo. Como pecadores no podemos alcanzarla por nosotros mismos. Tenemos que acudir a la cruz del Calvario para encontrar esa santidad que nos es un regalo de Dios para todo aquel que en él cree. Te invito a que podamos cantar esta alabanza.